Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente a su Despertar 85.3 FM. Soy Angélica Arias y aquí estamos para iniciar este bello día, como todos los otros días, con mucha actitud positiva, ¿cierto, Eli? Claro que sí, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, esperamos que tengan buen día y qué mejor que empezar con uno de los temas de comunicación. Sí, hoy vamos a tocar varios temas muy importantes. Uno de ellos es el interaccionismo simbólico. Pero Eli, contextualicemos a los oyentes para que entiendan un poco más de qué es lo que les vamos a hablar el día de hoy respecto a este tema. Entonces, ayúdanos un poquito a entender qué es esto del interaccionismo simbólico. Bueno, mis queridos oyentes, el interaccionismo simbólico son construcciones sociales y colectivas que no están aisladas de la realidad. Por ejemplo, cuando vamos viajando en Transmilenio, hay personas que se nos acercan mucho. Y pues claro que nuestra primera reacción va a ser ponernos en alerta, porque podemos tenerlo como un símbolo de peligro o que nos va a hacer algo. La mayoría de veces es por ladrones. Sí, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que queremos entender con esto? Que todo lo que sucede a nuestro alrededor nos comunica algo, así no sean necesariamente palabras. Es decir, cuando una persona se nos acerca es como un símbolo de alerta para nosotros. Por ejemplo, a mí una vez me pasó, yo iba en el Transmilenio y yo siento por detrás un señor que se me acerca así demasiado y mi reacción fue como, no, este man me va a robar o me va a hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy dando a entender? Que esto es un símbolo ya social de alerta, de que cuando una persona se te acerca mucho es porque algo te va a hacer. Claro, o sea, exactamente, y pues también tenemos que ver que muchas veces el interaccionismo no solo se da en palabras, sino en gestos. Muchas veces pasa eso, entonces hay veces que, digamos, me pasa mucho que se enojan conmigo, pero no lo dicen, y por los gestos o por las miradas sabemos que esa persona tiene algo con nosotros o que está de mal genio. Sí, eso pasa mucho, de hecho cuando en la familia o con los amigos hay incluso peleas. La pareja. Sí, incluso la pareja, eso pasa mucho también en parejas, que pues hay discusiones y uno de mujer, ¿no? ¿Y qué tienes? Nada. ¿No? Sí. Nada, pero entonces realmente sí pasa algo. ¿Y cómo la otra persona lo identifica? Pues por nuestros gestos, por nuestras expresiones corporales, nuestras actitudes. Ahí estamos comunicando y eso es un símbolo. De esto es lo que trata, pues a grosso modo, el interaccionismo simbólico. Claro que sí, pero pues también tenemos que tener en cuenta que el interaccionismo simbólico tiene axiomas o principios de la comunicación. Claro, entonces tengamos en cuenta que uno de estos axiomas o principios que nos dan como pauta el interaccionismo simbólico es que es imposible no comunicar. O sea, lo que decíamos anteriormente, desde un gesto hasta una mirada, todo comunica. Incluso no solamente las personas, a veces los objetos también nos comunican, las cosas nos comunican. Por ejemplo, vemos una caneca, un cesto de basura, o vemos los cestos que está el color azul, sí, el verde y el gris, pues ya ahí nos están dando un mensaje que es para reciclar, para separar las basuras. Uh-huh. Claro que sí, pues el otro también es que, digamos, en toda la comunicación se resalta la semántica y el contenido, o sea, el tono de voz, el acento en ciertos aspectos de las personas, la expresión verbal, lo que hablábamos anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, hay veces que no conocemos a las personas, pero pueden ser de otras regiones, y cuando las oímos hablar o por el tono, expresiones o costumbres muchas veces que tienen, sabemos que son de otros lados. Otra cosa que influye muchísimo en la comunicación, y esto no lo dice el interaccionismo simbólico, es que la puntuación y el orden de las ideas influye mucho en que se entienda de forma correcta el mensaje o la intención que se tiene. Si ponemos una coma o un punto
o una pausa cuando lo hacemos de forma oral donde no debe ir, eso puede cambiar la intención del mensaje y nuestro receptor o la persona que nos está escuchando puede entender algo totalmente distinto a lo que nosotros queremos transmitir. Claro que sí, mira que eso pasa mucho, digamos, ahorita con los celulares. Estamos acostumbrados a escribir mal, digamos, en las redes, en especial en WhatsApp, que es donde más nos comunicamos, y es donde más vemos este conflicto, por decirlo así, a la hora de escribir y a veces entendemos cosas que no son. Sí, eso pasa mucho, de hecho en WhatsApp yo creo que es donde más pasa. La otra que dice es que toda relación de comunicación es simétrica o complementaria. O sea, ¿cómo lo digo? O sea, que es asimétrica, es decir, que hay personas que tienen el poder en la comunicación, o sea, lo que hablaba mi compañera, que hay personas que saben comunicar como otras que no. Exacto. Entonces, digamos que como reflexión de todo esto, lo que le queremos dejar a nuestros oyentes es que sin interacción no hay comunicación y sin comunicación no hay interacción. Gracias por su sintonía el día de hoy. Esperamos que esta información les haya servido para aclarar un poco más el tema y a continuación los vamos a dejar con nuestras reporteras en Comunicalle. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Bye. Hola chicas, bienvenidos a nuestro despertar. Estamos con Esmeralda en las calles de Bogotá. Esme, ¿cómo estás? Muy buen día a todos los oyentes y a ti, Daisy. Muy bien. Oye, qué interesante el tema del día de hoy. Sí, señorita, y es que la comunicación es un tema bastante amplio. Así es. ¿Sabía usted que el 1 de agosto de 1930 nació Pierre Bourdieu? Eso me sonó como a Piero, ¿no? El músico. No, precisamente, no es él. Él fue un sociólogo muy importante por su teoría social y su definición sobre campo. Ah, sí, ya, yo sabía. Lo que pasa es que quería que le contaras a nuestros oyentes. Ajá. Sí, y entonces cuéntanos qué definición de campo da Bourdieu. Bueno, según él, es un espacio social estructurado donde hay dominantes y dominados, donde hay relaciones constantes, permanentes y de desigualdad. Estos agentes o participantes están en una constante lucha. Bueno, para complementar, hay diferentes tipos de campo también, como lo es el educativo, el académico y el profesional. Oye, ya que hablas de campos y para que veas que yo sé del tema, te invito a que entremos aquí a las instalaciones de RTBC y preguntemos a algunos de sus funcionarios si para ellos la comunicación es campo o es ciencia. ¡Vamos! Yo soy Dora Brausín, la subgerente de radio de RTBC. La comunicación es indudablemente para mí una ciencia que por supuesto tiene sus postulados epistemológicos que tal vez necesitan mayor discusión y fortalecerse, es otro asunto, pero que los tiene. Tiene una serie de problemas y retos por resolver y creo que nuestra sociedad necesita y demanda mucho de los servicios de la comunicación. Si nos damos cuenta, la mayoría de los problemas, cuando comienzan a resolverse o a estructurarse cuál es la causa de ese problema, normalmente la causa está en un problema de comunicación. Creo que un problema enorme que tiene la comunicación es que se piensa desde una manera instrumental. Se piensa que la comunicación se resuelve con un tema de redes, se piensa que la comunicación se resuelve teniendo el radio o la televisión, o teniendo incluso el cine como recurso o cualquier otro recurso, el instrumento como medio, digamos. Se piensa que teniendo eso se resuelven los problemas de comunicación. No, los problemas de comunicación se resuelven con las historias que se construyan, con los relatos que podamos contar. Bueno, Esme, escuchando la entrevista que hicimos a la subgerente de Radio Nacional, considero que ella argumenta que hay fundamentos epistemológicos en la comunicación que deben ser debatidos, y es ahí donde falla su posición, ya que la ciencia posee fundamentos epistemológicos irrefutables. Además,
no podemos desmeritar los canales de comunicación, ya que son una herramienta primordial para el comunicador del siglo XXI. Aquí entra el tema que trataban nuestras compañeras en cabina al inicio del programa, ya que cada persona decide de qué canal recibe la información y cómo la interpreta y el uso que le da. Pues Daisy, tú lo has dicho, cada quien da una interpretación. Entonces te invito a que nos dirijamos hacia el estudio de la onda sonora y le preguntemos a estos maestros qué opinan ellos. Hola, soy Juan Carlos Garay, periodista cultural. Yo veo la comunicación como una práctica, es decir, bueno, tal vez entraría en la categoría de campo como ustedes lo están categorizando. Es una práctica, es un ejercicio humano. Por supuesto que nos apoyamos en la ciencia porque pues hay una tecnología que es la que nos permite llegar a los distintos lugares, a los distintos receptores, pero para mí es un ejercicio humano completamente. Es muy necesario, por lo menos yo lo aplico, imaginarse al oyente. Cuando estoy haciendo radio, imaginarme a quién le estoy hablando o a quiénes les estoy hablando. Y yo creo que eso es parte como de la clave de una buena comunicación. Muchas gracias. Bueno. Jaime Andrés Monsalve, jefe musical y cultural de Radio Nacional de Colombia. La comunicación es, por supuesto, uno de los elementos sin los cuales podríamos vivir en sociedad, porque básicamente se trata del poder contactarse con el otro. Y ese contacto, pues, a veces tiene situaciones erróneas, a veces tiene situaciones hiperbólicas, con lo cual no podríamos estar hablando de un elemento que en el ser humano, que en la vida del ser humano sea una cosa exacta, y entonces menos pensaría yo que la comunicación es una ciencia. Yo siento más bien que la comunicación en ese sentido y la función del comunicador es otra, es más bien un campo que tiene que ver con una situación real y cotidiana, una situación de todos los días. Básicamente en el comunicador está ir perfeccionando un poco la manera de informar, pero siempre teniendo en cuenta que van a seguir existiendo errores en la comunicación, que siempre va a haber lo que llaman ahora fake news, etcétera. Está en el comunicador perfeccionar eso, pero yo sigo pensando que se trata de un campo más que de una ciencia. Muchas gracias. Con gusto. Bien, agradecemos a los periodistas de Radio Nacional por sus aportes y ahora me dirijo a mi compañero Julián, quien entrevistó a Laura Martínez, una estudiante de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios. Escuchemos. Buenas tardes, Laura. Eres estudiante, ¿verdad? Sí, de comunicación social y periodismo. La pregunta para ti, ¿qué es comunicación? Bueno, pues para mí comunicación son los medios por los cuales podemos transmitir nuestras ideas o conocimientos a otras personas. También podemos como entablar esos conocimientos, podemos transmitirlos unos a otros, pero como tal la comunicación es un campo de estudio, el cual podemos pues estudiarlo de diferentes disciplinas. Ahí hablaste de algo muy clave, que es ¿la comunicación es campo o ciencia? Es campo, es un campo porque se puede estudiar de diferentes, como de diferentes perspectivas o disciplinas. En cambio, una ciencia ya como que define algo y ya es así. O sea, no la estudia por otros lados, sino que ya como la estudió y ya no es. En cambio, si vemos la comunicación como un campo, la podemos estudiar de diferentes disciplinas. Dale, muchas gracias. Bueno, Esme, yo también quiero dar mi aporte. Realicé una entrevista a un docente de comunicación social, también de la Universidad Minuto de Dios. ¿Quieren escucharla? Ahí les va. Bueno, yo considero que la comunicación es un campo de estudio y considero que la comunicación es un campo de estudio porque muchas otras ciencias sociales se valen de la comunicación para hacer estudios. Desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología. ¿Eso qué significa? Que esas ciencias o esos campos del saber son subsidiarios de la comunicación, porque muchos de los estudios que se hacen desde estos campos del saber tienen en la comunicación un referente.
Entonces, eso significa que la comunicación de alguna manera le presta sus saberes a esas otras ciencias, es decir, que los saberes propios de la comunicación no solo le sirven a la comunicación, lo que por supuesto además no tendría sentido, entre otras cosas porque la comunicación es inherente al ser humano. Primero, desde sus inicios, desde la génesis de la humanidad, la comunicación como el vehículo a través del cual circulan los sentidos que le damos a la vida, pero también la comunicación que tiene carga simbólica, que tiene carga política, es decir, la comunicación como un pretexto para que nos articulemos como sociedad. Y en ese orden de ideas, entonces la comunicación no es una cosa monolítica encerrada en sí misma. Además, el avance de las ciencias supone que cada vez unas ciencias o unos campos del saber se valen más de otros campos del saber para entender la realidad, porque además la realidad es compleja, la realidad no es simple. Y en la medida en que la realidad es compleja, la realidad necesita articular otros saberes para intentar comprenderla desde una perspectiva mayor, en una dimensión mayor. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la comunicación no se vale a sí misma ni es autosuficiente, y que las otras ciencias sociales no son autosuficientes ni se valen a sí mismas, y que por eso hay puentes que comunican las unas con las otras y que hacen que de alguna manera sean subsidiarias entre sí, y por eso la comunicación le sirve a esas otras ciencias para estudiar sus fenómenos y para darle sentido a sus objetos de estudio. Bien, después de escuchar estas diversas opiniones, ¿qué crees que podemos concluir, Daisy? Bueno, que en las entrevistas pudimos identificar un tipo de campo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, el concepto profesional por parte de la subgerente y los periodistas de Radio Nacional, el concepto académico por parte de la estudiante de comunicación y el concepto educativo por parte del docente. Así es, Daisy. Y bien, ya para cerrar esta sección, no podemos decir que realmente la comunicación es ciencia o que definitivamente es campo. Eso es un debate que tal vez dure muchos años, y es que cada quien defiende una posición. Ahí en las entrevistas lo podíamos notar. Hay quienes dicen que es campo, hay quienes dicen que es ciencia, y otros lo ven como una disciplina. En mi caso, considero que sí, que es algo interdisciplinar, ya que trabaja y se apoya de la mano con diferentes ciencias. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en esta sección. Vamos a una breve pausa, pero no se desconecten. Continúen en nuestra sintonía, porque ya vienen Cristian y Julián. Estás escuchando Sabor Latino, 85.3 FM. Hola Julián, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian, muy bien, muchas gracias. Bueno, Cristian y mis queridos oyentes, vamos a hablar de un tema, o mejor dicho, de un señor, mejor dicho, un personaje que influenció mucho en la comunicación, nada más ni nada menos que de Jesús Martín Barbero, un experto en cultura y medios de comunicación. Uy, Julián, pero mire quién está pasando. ¿Quién? Véala, uy. Bueno, ya, dejemos la recochita en un momento. A ver, déjame contarte, Julián y queridos oyentes, que Jesús Martín Barbero dice que la palabra comunicación es una palabra ambigua. ¿Esto qué quiere decir? Que es una palabra que tiene muchos significados, pero cada persona le da un significado de forma distinta teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentre. Claro, recordemos, Cristian, que para este señor la comunicación es campo y no ciencia. Él nos plantea que la única forma de poder comprender la comunicación en América Latina es observando la forma de comunicación de las personas. Exacto, Julián. Esto todos los días lo podemos ver en las calles de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro municipio, donde nos encontremos. Mira que yo tengo una anécdota muy graciosa, y es que cuando yo era pequeño, con mis amigos de la cuadra nos llamábamos chiflando. No sé si tú alguna vez lo utilizaste. Sí, claro, yo salía a las calles y yo era uno de los ñeritos que chiflaba allá a mis amigos, salga, y le chiflaba. Claro, eso es una forma de comunicarnos, pero nosotros le damos un significado distinto para llamarnos, o puede que yo les estuviera avisando como, uy, mire, ¿quién va pasando ahí? Uy, así como ahorita lo hicimos. Eso es una forma de comunicación dando un contexto diferente. Bueno, y adivinen, yo también recuerdo que a pasar del tiempo, cuando mi mamá iba a la escuela, digamos, a recoger mis notas, mi boletín, la profesora le entregaba el boletín y con solo una mirada me decía lo que me iba a pasar.
Y adivinen, no era nada bueno. ¿Le daba con la correa o qué le hacía a su mamá? Cuéntenos un poquito. Pues resulta que aprendí a esquivar los golpes de la vida, en este caso los de mi mamá. Cuando me lanzaba una chancla o eso así, porque me miraba con una cara que, mejor dicho, me decía, donde diga algo, mejor dicho, lo levanto acá. Así nos ha pasado a muchos. Sí, entonces pues, la verdad, mi mamá iba y recogía mi boletín, me miraba, o a veces si me acercaba en la casa arreglamos, yo como que, bueno, mamita. Creo que ese fue el dicho que a todos los colombianos nos tocó en algún momento, la verdad, a todos, yo creo que ninguno se salva de ese dicho. Sí, porque pues la verdad, mi mamá me decía con la mirada muchas cosas y no solo en la entrega de notas, cuando digamos me metían conversación ajenas o algo así, se me acercaba o me pegaba un pellizco ahí, entonces yo como que no. Exacto, digamos que esa es nuestra forma de comunicar, más que todo acá en América Latina. No creo que en los lugares europeos tengan como esas costumbres. ¿Tú qué crees? Yo digo que no, la verdad yo digo que no. Digo que no, Colombia es Colombia y estudiante joven o persona joven o de nuestra época siempre van a tener una anécdota de donde los papás nos regañaban o se nos acercaban y nos pellizcaban o con solo la mirada nos mandaban a volar. Y bueno, Juli, pues mira que acá nosotros recordando con estas anécdotas que nos han sucedido durante toda la vida, que yo creo que hasta a los niños de ahora les estará ocurriendo. Mira que algo muy importante que decía Jesús Martín Barbero era que ni la psicología ni las teorías de la comunicación podrían dar respuesta a esto. Bueno, sí, pero antes una cosita. O sea, esas culturas no se pierden, esas culturas siguen, lo de los pellizcos, lo de las chifladas, todo eso sigue, lo de los juegos en la calle cuando íbamos a jugar yermis, eso sigue todavía. Entonces es algo bueno que las culturas de hoy en día no se están perdiendo tanto como lo pensábamos. Y bueno, y exacto, lo único es la comunicación de las personas o interculturalidad, el cual es el intercambio de culturas, de lo que podemos aprender, de los demás ámbitos en donde nos encontremos. Entonces esto nos enseña muchas cosas también. Ay, Juli, ese tema la verdad es muy impresionante, la verdad nos dejas, pues quedamos muy contentos todos con esto porque no sabíamos que todo esto podría pasar por medio de la interculturalidad, que pues vemos a diario en el Transmilenio, con nuestros amigos del colegio, con nuestros papás, pero bueno, listo, entonces la verdad este tema lo tenemos que volver a hablar más adelante porque, bueno, o sea, es un tema muy importante, un tema que pues vemos todos los días, algo que no sabíamos, pero lastimosamente como el tiempo en radio es muy corto, les queremos agradecer a todos nuestros oyentes por estar en sintonía con Sabor Latino. A continuación les dejaremos un hermoso poema de Lolo Rico Oliver. Sigan en sintonía con nosotros, sigan escuchándonos y que tengan un hermoso día. Chao, chao. Se cuidan. La comunicación. Los indios hacen señales, solamente ellos entienden esos secretos mensajes. La paloma va volando, lleva un mensaje guardado. ¿Dónde lo tendrá escondido? El escritor en sus libros desea charlar contigo. Dime, ¿acaso no has leído? Las voces desde la radio, como en un buen escondrijo, se comunican contigo. Es la comunicación quien te presenta mi imagen desde la televisión. Lolo Rico Oliver. Estás escuchando Sabor Latino, 85.3 FM.